Record progress. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les entrego mi última videocolumna de este 2022 con mucho cariño, como siempre. Se titula Mediocracia mercenaria y su responsabilidad criminal. Su silencio cómplice en el régimen de saqueo y sus ataques indiscriminados contra gobiernos progresistas. Inicio con una reflexión, una frase del gran Julian Assange. Casi todas las guerras de los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios. Esta frase emblemática de Julian Assange, quien ha sido nombrado por el presidente López Obrador como el Quijote del periodismo, representa el nivel de letalidad de la guerra mediática emprendida en contra de todos aquellos líderes que se han atrevido a plantear un cambio de régimen que genuinamente promueva los intereses populares. Si bien es cierto que desde la antigüedad los monarcas empleaban heraldos para difundir mentiras o verdades, según les conviniera, para perpetuar sus privilegios, en las últimas décadas el poder aplastante de empresas de la información ha sido el factor fundamental para el derrocamiento de auténticos servidores públicos y la imposición de testaferros del poder imperial de USA Corporation, que han encabezado sangrientas dictaduras para sostener regímenes de saqueo y muerte. Como se sabe, la comunicación ha sido la herramienta que permitió a nuestra especie, desde la prehistoria, organizarse y así poder enfrentar los retos y peligros del entorno. Con el transcurrir del tiempo y la invención de la imprenta en 1453 por Johannes Gutenberg, los hechos quedaron plasmados en documentos que sirvieron para distintos fines, entre ellos favorecer o combatir ciertas corrientes filosóficas e ideológicas según los intereses de las élites eclesiásticas y monárquicas que mantenían un férreo control sobre la información escrita. Y esto se mantuvo así durante el Medioevo e incluso en el Renacimiento, que trató de rescatar mediante el humanismo el conocimiento alcanzado por filósofos y científicos de la Grecia antigua y que quedó sepultado por la religión católica durante el oscurantismo. Y aunque hubo seres extraordinarios que intentaron romper con ese control omnímodo sobre el conocimiento, como lo fue el polímata Leonardo da Vinci, el Vaticano continuó su dominio prohibiendo el acceso de las clases marginadas a los hallazgos de la ciencia, llegando a amenazar, torturar y condenar a muerte a gigantes del saber como Giordano Bruno, Galileo Galilei, entre otros. Fue hasta el siglo XVIII, con la Ilustración, que se empezó a defender el uso de la razón y la lógica como base del conocimiento, favoreciendo también que la información escrita empezara a difundirse entre la población y dando lugar a movimientos sociales como la propia Revolución Francesa, que planteó el lema aún vigente: igualdad, libertad y fraternidad, y el fin del absolutismo. Es decir, por primera vez la información escrita difundió ideas que expresaron la importancia de considerar las necesidades del pueblo en la tarea de gobernar, impulsando movimientos transformadores e independentistas en continentes como América, donde el ideal de igualdad, libertad y fraternidad fue y sigue siendo la aspiración de los pueblos por su emancipación y su soberanía. Y estos esfuerzos aún ocurren en naciones hermanas como el Perú, actualmente, justamente porque a través de la labor manipuladora y mentirosa de empresas mediáticas controladas por las élites, se ha logrado perpetuar regímenes de explotación como el capitalismo y su versión más salvaje, el neoliberalismo. Gracias a diversos esfuerzos de grandes activistas, comunicadores y líderes, se ha conseguido incluir en la ley máxima los derechos a la libre expresión y a la información, artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que deben ser inalienables para todos los ciudadanos. No obstante, los medios mercenarios continúan su tarea de manipulación de los hechos
aunada a un abuso de la libertad de expresión, transformándolo en libertinaje, justamente para violar el otro derecho, el de estar correctamente bien informados. Y lo grave no es solo dicha violación de la ley, sino las terribles consecuencias que han generado, como el encubrimiento y apoyo al despojo y enajenación del patrimonio nacional en beneficio de corporaciones voraces, extranjeras y transnacionales, la supresión de la verdad sobre masacres, desapariciones forzadas, fabricación de delitos, tortura y privación de la libertad de miles de inocentes que no pueden comprar a jueces y policías corrompidos. De todas estas desgracias espeluznantes que en el caso de nuestro país casi condujeron a su destrucción, son directamente culpables los medios de deformación, que no de información, enemigos acérrimos de los pueblos. Y esta terrible realidad se deriva de USA Corporation, que posee cadenas de periódicos, radio y televisión, que junto con la industria cinematográfica hollywoodense han promovido y justificado invasiones, golpes de Estado militares y blandos, lawfares y media fairs, causando atrocidades sin nombre, así como conflictos bélicos que siguen costando millones de muertes, migración y miseria. Y cuando pensábamos que el surgimiento de las plataformas como Twitter, Facebook, YouTube, entre otras, habían inaugurado una nueva era de auténtica comunicación, la de doble vía, que permite la réplica, la aclaración y el desmentido, nos topamos con una realidad indeseable, que en estas tecnologías también se exhibe vicios de distorsión, mentira y expresiones de un odio creciente contra decisiones políticas y proyectos a favor de la población, como ocurre actualmente en México, que por primera vez, después de 80 años de padecer una dictadura perfecta, cuenta con un gobierno que camina de la mano de su pueblo. No obstante, es una realidad indiscutible que en naciones hermanas como el Perú, el uso de la telefonía celular y las redes sociales están haciendo posible que varios ciudadanos, entre los millones que se siguen manifestando en contra del brutal golpe de Estado asestado al presidente legítimo Pedro Castillo, difundan el verdadero talante de una élite fascista, racista y represiva que ha causado ya la muerte de más de 30 hermanos peruanos. Más allá de lograr que se finque responsabilidad penal a toda la mediocracia vendida e inmoral por su complicidad en crímenes de lesa humanidad, gracias a los constantes esfuerzos de un creciente número de ciudadanos, cada vez más politizados en México y otras naciones hermanas, llegará un punto en el que el periodismo deje de ser una mercancía a favor del que más pague y se transforme en un servicio a la sociedad, y junto con una educación que reincorpore las humanidades en escuelas y universidades, dé un fuerte impulso a la revolución de las conciencias y la consolidación de la cuarta transformación. Y cierro esta reflexión con otra frase de otro gran periodista, Ryszard Kapuscinski. Cuando se descubrió que la información podía ser un negocio, la verdad dejó de ser importante. Bueno, agradezco muchísimo su atención y ya saben que me encantará recibir sus apreciaciones, sus comentarios, y por lo pronto les dejo un fuerte abrazo y lo mejor para 2023 en el marco de la cuarta transformación. Muy buenas tardes.